Tengo miedo de los hombres. La chica maltratada admitió al amable curtidor que se ganó su confianza. La curtiduría olía a trabajo, no al limpio. Al de verdad, al que se impregna en las paredes de piedra y las vigas de madera, y en las grietas entre las tablas del suelo, y nunca se va del todo. Cuero, sal y corteza de roble, y la particular intensidad de un loom que hacía que los nuevos visitantes se pegaran las mangas a la nariz. Corbin había dejado de notarlo hacía años. El olor era solo aire para él ahora, solo el aire de una vida que había elegido cuando todas las demás vidas habían elegido en su contra. Cerraba la contraventana delantera a la misma hora todas las tardes, no porque la luz lo exigiera, sino porque la rutina era la única estructura en la que ya no confiaba. Colgar el delantal, limpiar la mesa, apilar las brasas, cerrar con llave la puerta, revisar la parte de atrás. Estaba revisando la parte de atrás cuando la vio. El hueco entre la pared de la curtiduría y la vieja cerca de piedra era apenas lo suficientemente ancho para una persona. Corbin lo había usado él mismo una vez años atrás cuando necesitaba un lugar donde sentarse que el mundo no pudiera encontrar. Sabía para qué servía ese hueco. Reconoció la forma de quien lo usaba. Era una orca, joven, de 19 años, tal vez menos. Piel verde pálida en los bordes, como se pone la piel de los orcos cuando la sangre se contrae para calentarse o por miedo. Estaba acurrucada en el hueco con las rodillas pegadas al pecho y los brazos alrededor de las rodillas, y el rostro vuelto hacia el muro de piedra, no hacia él. Le daba la espalda al aire libre. Le daba la espalda en la dirección de la que uno huiría. Todavía no lo había oído. Incluso desde la distancia de la puerta, pudo ver que respiraba mal, demasiado superficial, demasiado cautelosa. La respiración de alguien que había aprendido que tomar aire era algo que debía hacerse en silencio o no hacerse en absoluto. Su mano izquierda, donde se aferraba a su propia muñeca, tenía viejas cicatrices en los nudillos, no cicatrices de batalla, sino del otro tipo. Corbin se quedó en la puerta un largo momento. No gritó. No dio un paso adelante. No hizo el sonido que hacen los hombres cuando encuentran algo inesperado. Ese sonido que es mitad sorpresa y mitad reclamo. El sonido que dice, he encontrado esto. Y ahora esto es mío para decidir sobre ello. Volvió adentro. Cortó un trozo de pan de la media hogaza que tenía sobre la mesa. No el trozo del extremo, sino el trozo bueno del medio. Vertió agua en una taza de barro. Pensó un momento, luego añadió un pequeño trozo de manzana seca del tarro que había en el estante, no porque fuera necesario, sino porque era algo. No habría podido explicar por qué importaba que fuera algo. Volvió a la puerta. Se agachó, dejó el pan en el suelo, justo dentro de la puerta, puso la taza de agua al lado, puso la manzana seca al lado de la taza. Luego se puso de pie, entró y cerró la puerta trasera casi por completo. No la cerró con pestillo, solo la dejó entreabierta para indicar que el espacio era suyo. No lo suficiente como para atraparla dentro. Se fue a la cama. No durmió durante mucho tiempo. Se tumbó boca arriba en la oscuridad y escuchó los sonidos habituales del bastí por la noche. Un perro en algún lugar, el lejano arroyo del molino que corría incluso después del anochecer cuando el viento era favorable, el silencio particular que albergan los edificios de piedra cuando están llenos de gente durmiendo. No la oyó irse. No la oyó coger el pan. Por la mañana, la taza y el plato estaban donde los había dejado. El pan había desaparecido. La manzana seca había desaparecido. La taza se había movido 2 casillas a la izquierda, algo que no era obra del viento. Corbin miró el plato vacío por un momento. Luego lavó la taza y comenzó su día. El bastí de Aldenare no era lo suficientemente grande como para tener un nombre que significara algo para la gente que no había nacido allí. 12 calles, una plaza de mercado que se inundaba cada primavera, un molino, 2 tabernas, la casa de un curandero, un templo que técnicamente pertenecía a 3 religiones diferentes según la pared a la que te acercaras, y aproximadamente 400 personas que conocían los asuntos de los demás con la minuciosidad de quienes no tenían nada más que saber. Corbin había vivido allí durante 6 años. En 6 años, había aprendido que carnicero salaba su carne honestamente y cuál no. Había aprendido que taberna servía el mejor pasillo y cuál servía la conversación más sincera. Había aprendido los nombres de la mayoría de los niños menores de 10 años porque los niños menores de 10 años tenían la costumbre de terminar en su puerta, curiosos por el cuero, los olores y el hombre que trabajaba solo. No había aprendido a desear cosas de la gente. Esto no era algo que hubiera decidido. Era algo que le había sucedido como sucede el clima. Gradualmente y luego completamente hasta que un día miras hacia arriba y te das cuenta de que el cielo ha tenido un color diferente durante más tiempo del que notaste. Su esposa había fallecido hacía 4 años, no muerta. La diferencia importaba para algunas personas.
A Corbin había dejado de importarle de la misma manera que el dolor deja de importar cuando se vuelve permanente. No porque duela menos, sino porque dejas de medirlo. Trabajó. Comió. Amontonó las brasas. Cerró la puerta con llave. Revisó la parte de atrás. La segunda mañana, el pan había desaparecido de nuevo. La tercera mañana, añadió una segunda pieza sin pensar si era lo correcto. Sus manos simplemente lo hicieron. A veces las manos saben cosas antes de que la mente haya decidido. La vio al cuarto día, no porque ella quisiera ser vista, sino porque la mañana había sido tan fría que había escarchado la manivela de la bomba, y ella había venido por el lateral de la curtiduría para llenar la taza de arcilla del barril de agua que él guardaba junto a la pared trasera, y él había salido por la puerta trasera justo en el peor momento para ella, y justo en el momento preciso para que él comprendiera algo. Se movía como se mueve la gente que ha aprendido que cada sonido que emite es un riesgo. Pies firmes, no caídos, manos bajas y visibles, cabeza erguida, ojos en movimiento. No la observación relajada de alguien que absorbe el mundo, sino el escaneo constante de alguien que lo lee en busca de peligro. Cuando lo vio en el umbral, se detuvo. No retrocedió, se detuvo por completo. Como un animal que se ha asustado y decide en una fracción de segundo si la amenaza está delante o detrás. Corin no se movió. Sostenía un fajo de pieles que tenía pensado llevar al tendedero. Las mantuvo en sus manos. No las soltó. Soltarlas demasiado rápido habría sido un movimiento, y el movimiento era lo que ella observaba. Se miraron. Su rostro era un mapa de las cosas que le habían sucedido. El moretón en su mandíbula había pasado de oscuro a verde amarillento, lo que significaba que era lo suficientemente antiguo como para estar sanando, pero lo suficientemente reciente como para aún ser legible. Su ojo derecho estaba ligeramente hinchado en la comisura exterior. Su labio inferior tenía un corte que se había cerrado, pero no del todo. Estas no eran las marcas de una mala noche. Estas eran las marcas de un patrón. Ella observaba sus manos, no su rostro, sus manos. Corbin lo notó y no movió las manos. Dijo en voz baja y sin mirarla directamente, la forma en que habla acerca de algo que podría ser un cerrojo, el barril está ahí. La copa es tuya. Fue al tendedero. Colgó las pieles. Mantuvo la espalda hacia ella, lo cual no era una posición cómoda. Era consciente de cada sonido a sus espaldas y de la ausencia de sonido. Y trabajaba con la atención concentrada de un hombre que se esfuerza mucho por fingir que no hay nada en el mundo excepto la tarea que tiene delante. La oyó llenar la taza. La oyó caminar de regreso al hueco. No se giró hasta que el sonido de sus pasos cesó, lo que significaba que había llegado al hueco y se había acomodado. Entonces se dio la vuelta y volvió adentro esa noche. Dejó el pan en otro lugar. Sobre la piedra plana junto al barril de agua, no en la puerta, más cerca de su espacio, no dentro de él, solo más cerca. Lo pensó un momento antes de irse a la cama. No estaba seguro de lo que estaba haciendo. No estaba seguro de que fuera lo correcto. Lo estaba haciendo de todos modos porque sus manos parecían saber algo al respecto que su mente aún no había nombrado. Oldenmere tenía opiniones. Esto no era inusual. Los pequeños bastardos siempre tienen opiniones. El tamaño de un lugar y la cantidad de sus opiniones están inversamente relacionados. Cuanto más pequeñas son las calles, mayor es la certeza con la que la gente las llena. Meret fue la primera en decir algo. Tenía 63 años, regentaba el puesto de pan en la esquina de Big Clane y había sobrevivido a 2 maridos, una inundación y un recaudador de impuestos que la había subestimado 3 veces antes de dejar de ir. Tenía el rostro de una mujer que había dejado de sorprenderse por la gente hacía décadas, pero que no había dejado de interesarse por ella. Apareció en la puerta de Corbin la quinta mañana, que era la mañana en que él había decidido que no era inusual que apareciera, porque aparecía siempre que había decidido que algo tenía que decir. «Hay una chica detrás de tu curtiduría», dijo. «Sí», dijo Corin. Meret Lo Moreau. Estaba trabajando, estirando una piel sobre el bastidor con la paciencia constante de alguien que lo había hecho 10.000 veces y estaba dispuesto a hacerlo 10.000 más. No dejó de trabajar. «Chica Jane», dijo ella. «Sí», golpeada. «Sí. Espero a que continuara». Él no ofreció más. Observó sus manos sobre la piel y decidió algo. «La gente está hablando», dijo. «La gente habla», dijo Corbin Meret. Ella puso una hogaza de pan sobre su mesa. No los panes pequeños del puesto, sino el más grande que horneaba para ella. «Ella necesita más de lo que le estás dando». Dijo que necesita un curandero. «No iré a un curandero. ¿Has hablado con ella?» «No». «Entonces, ¿cómo lo haces?» «Porque se esconde en un hueco entre mi muro y una cerca», dijo, sin dejar de trabajar. «Y cualquiera que se esconda en un hueco entre un muro y una cerca ha decidido,
por razones que son suyas, que las personas que podrían ayudarlo son también las personas a las que no puede acudir. Merit guardó silencio por un momento. Eso es algo muy específico para entender, dijo. Corbin no respondió. Ella se fue. Regresó una hora después con un pequeño paquete de tela, carne salada, un huevo cocido, un trozo de queso duro. Lo puso sobre su mesa sin decir nada y se fue de nuevo. Esa noche, Corbin puso el paquete junto al pan sobre la piedra plana. A la mañana siguiente, había desaparecido. Las opiniones del pueblo llegaron de diversas formas durante los días siguientes. Besen, el molinero, detuvo a Corbin en la bomba y dijo con el tono cuidadoso de un hombre que había decidido ser útil. Ya sabes lo que dicen de las mujeres orcas que huyen de sus clanes. Son problemáticas de una u otra clase. Si trajera a su clan aquí, podría traer problemas. Corbin llenó su cubo. La bomba está lenta hoy, dijo. ¿Qué pasa con la bomba? Está sacando agua lentamente. Puede que necesite cuero nuevo en el sello. Llevó su cubo de vuelta. Besen se quedó un momento junto a la bomba, mirándola, luego la espalda de Corbin, y luego la bomba de nuevo, como si intentara decidir cuál de estas cosas no lo había entendido. Beville, que regentaba la mayor de las dos tabernas, y tenía una cara como una bota que había sido frotada demasiadas veces, lo dijo más directamente. Encontró a Corbin en el mercado el séptimo día y dijo sin preámbulos. Lleva una semana durmiendo detrás de tu casa. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Al respecto de qué? Dijo Corbin sobre ella. No he hecho nada al respecto. Eso es lo que quiero decir. Corin miró a Lim. Ella no está haciendo daño a nadie. Simplemente está ahí. Sí. Una chica, una orca detrás de tu puesto. Sé lo que es. La gente está hablando. Sí, eres la cuarta persona esta semana. Tomó la correa de cuero que había venido a buscar y le pagó al vendedor. Si se convierte en un problema, lo solucionaré. Ahora mismo, el único problema es que necesito volver a ocultar mi barril de agua y me falta resina de pino. Beville lo vio alejarse con la expresión de un hombre que esperaba otro tipo de conversación y no estaba seguro de qué hacer con la que había obtenido. Sale observó todo esto desde la abertura, no porque estuviera espiando, sino porque la abertura daba al callejón lateral, y el callejón lateral conectaba con el callejón del mercado, y podía oír a ciertas horas del día las voces de personas que no sabían que estaba escuchando. Había estado allí 9 días. No había planeado quedarse 9 días. Había planeado quedarse una noche, tal vez 2. Mientras averiguaba hacia dónde se dirigía el camino desde allí, y si el hombre que la había estado siguiendo se había dado por vencido o simplemente era paciente. Dravak era paciente. Ella lo sabía. Había sido paciente con ella durante 3 años. Paciente como un hombre es paciente con algo que posee y no necesita apresurarse porque no va a ninguna parte. Había huido la noche de la tercera luna después de la cosecha, cuando él había bebido lo suficiente como para dormir profundamente, y ella finalmente, después de 3 años de no estar segura de si tenía derecho a desear cosas, deseaba no estar allí más de lo que temía lo que había afuera. Había caminado durante 2 días. No había comido mucho. Había dormido en una zanja la primera noche, y en un granero la segunda, y el hijo del granjero la había visto partir, y ella no sabía si había visto hacia dónde se dirigió. Había llegado a Olden Mayare porque era donde el camino continuaba y porque sus piernas ya no estaban dispuestas a llevarla más allá. Había encontrado la brecha porque había mirado la curtiduría y pensó que el hombre que trabajaba con pieles trabajaba solo. Los hombres que trabajan solo son menos impredecibles que los que trabajan en grupo. Un hombre solo en un taller al final de un callejón tenía menos motivos para cometer actos crueles delante de un público. Esto no era confianza. Esto era cálculo. La confianza era algo en lo que había aprendido a desconfiar. El hombre, había oído que alguien lo llamaba Corbin, la estaba confundiendo. Había catalogado lo que sabía de él. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, lo que significaba que tenía la concentración de alguien que encontraba el trabajo más fiable que las personas. Hablaba en voz baja con todos, no la voz de alguien que intentaba no ser oído, sino la voz de alguien que había decidido que el volumen de su voz no era una herramienta que necesitara usar. Tenía una mancha de tinte en el antebrazo izquierdo que iba desde la muñeca hasta el codo y era tan antigua que se había convertido en parte de él. Ni una sola vez en 9 días se había acercado a la brecha, ni había llamado a ella, ni había hecho nada que sugiriera que considerara que lo que había en la brecha era algo que tenía derecho a abordar. Dejaba comida. Eso era lo que no podía procesar del todo. No la comida en sí. Tenía tanta hambre que la comida era simplemente necesaria. Pero la forma en que la dejaba en el suelo o en la piedra, siempre a la misma hora, siempre a la misma distancia de su espacio, nunca más cerca, nunca con ninguna expectativa que ella pudiera leer, sin esperar cerca, sin comprobar. La dejaba y volvía adentro,
y ella podía sentir, de esa manera particular en que se siente la ausencia de una presencia que observa, que él realmente no la estaba observando. No sabía qué hacer con un hombre que dejaba las cosas sin vigilar si alguien las tomaba. Toda su experiencia con los hombres que daban cosas era que las daban para luego poder señalar el acto de dar y decir, te di esto y ahora me debes esto. Corinne no parecía estar construyendo ese tipo de cuenta. Sin embargo, ella lo observaba con atención y detenimiento. Como cuando observas algo que aún no te ha mostrado su peligro y que podría no hacerlo, y necesitas saber cuál es antes de dejar de observar. Al 10º día le habló, no porque lo hubiera decidido, sino porque la mañana era tan fría que se le habían entumecido las manos, y había ido a buscar agua, y él había salido a la misma hora que antes, en el mismo instante, por la misma puerta, con el mismo bulto en las manos, y esta vez estaba lo suficientemente cerca como para que fingir que no estaba allí se sintiera como una forma diferente de esconderse, y estaba cansada de esconderse de esa manera. Dijo, ¿por qué? No fue una pregunta completa, solo la palabra, plano, sin ningún ángulo en particular. Sostenía la taza de barro con ambas manos y lo miró desde el otro lado del ancho del callejón trasero. 12 pies, tal vez 13. Ella lo había medido. Él la miró. Tenía el tipo de rostro que era difícil de leer rápidamente, no porque estuviera cerrado, sino porque estaba quieto, no fingiendo quietud, simplemente quieto, como la piedra está quieta, porque el movimiento era algo que había decidido no hacer. ¿Por qué? ¿Qué? Dijo que la comida. Consideró que esta no era la forma en que la gente considera las cosas cuando decide qué decir. La forma en que la gente considera las cosas cuando son honestos sobre lo que realmente piensan. ¿Tenías hambre? Dijo que no me conoces. No, soy un orco. Lo noté. Ella observó su rostro para ver el ángulo. Aquel donde la frase revelaba lo que realmente implicaba. Algunos hombres dijeron que lo noté de la manera en que dijeron que lo noté. Y eso significaba que había decidido algo al respecto. Él simplemente lo dijo de la manera en que dices que el cielo es completamente gris. La gente está hablando. Ella dijo que los oí. La gente habla. Dijo lo mismo que le había dicho a Merit. Ella archivó esto. Creen que se detuvo. Ella no terminó esta frase porque terminarla requería decir lo que pensaban y decirlo en voz alta le daba peso. Ella no quería entregárselo. Él esperó. No llenó el silencio que era lo que los hombres solían hacer. Llenar el silencio para que se convirtiera en el suyo. Creen que soy un problema, dijo ella. La gente piensa que la mayoría de las cosas son un problema, dijo él. Por lo general, se refieren a que es un problema para ellos específicamente. ¿Lo es para ti? Miró el fardo de pieles en sus brazos. Mi trabajo está ahí. Tú estás aquí. Ninguna de esas cosas interfiere con la otra. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Él no apartó la mirada. No dio un paso adelante. No movió su peso hacia ella. Me voy, dijo ella. Me voy hoy. De acuerdo, dijo él. Ella esperó lo que siguió al de acuerdo. Lo que hizo que el de acuerdo se abriera a algo que no estaba bien. La condición, la trampa, la razón por la que la habían estado alimentando que ahora iba a ser nombrada. Él fue al tendedero. Colgó las pieles. Regresó adentro. Ella se quedó en el callejón durante un largo rato sosteniendo la taza de barro, mirando la puerta trasera cerrada. No se fue ese día. Tampoco se fue al día siguiente. Ni al otro. Lo que cambió no fue exactamente una decisión. Fue más bien como la lentitud de algo que había estado congelado tanto tiempo que había olvidado que alguna vez fue otra cosa. Ni cálido, ni seguro, solo un poco menos frío que ayer y el día anterior. Y si medías la temperatura con respecto al principio, podías ver que algo había cambiado, aunque en un día cualquiera fuera imposible nombrarlo. Empezó a quedarse más cerca del exterior, no visible desde la calle, pero más cerca del borde del hueco, por donde entraba la luz al mediodía, y podía ver la parte trasera de la curtiduría y el barril de agua y la piedra plana donde aparecía la comida cada mañana. Se sentó a la luz y trabajó en sus manos, los nudillos que se habían endurecido con el frío. Los viejos cortes que había aprendido a estirar para que recuperaran su flexibilidad porque las manos rígidas eran manos que no podían agarrar y las manos que no podían agarrar eran manos que no podían correr. Lo observó trabajar. La ventana trasera de la curtiduría estaba cerrada por la mañana y abierta por la tarde cuando los humos necesitaban salir. Podía verlo a través de ella, no con claridad, no los detalles de su rostro, pero sí la forma de su trabajo. El tirón y estiramiento de la piel. El largo y lento movimiento de la cuchilla cuando estaba esquilando. La forma en que se detenía y miraba un trozo y luego continuaba sin prisa, como si el cuero hubiera dicho algo y él lo hubiera escuchado. Trabajaba como ella había visto trabajar a su abuela cuando aún vivía y el clan aún tenía una forma diferente. Su abuela había sido tejedora,
y la forma en que las manos de su abuela se movían a través del hilo era la misma en que las manos de este hombre se movían a través del cuero, sin forzar, sin luchar, simplemente siguiendo lo que ya estaba allí. No había pensado en su abuela en mucho tiempo. Estaba pensando en ella ahora. La curandera llegó el día 14. Se llamaba Pel. Era una humana pequeña con canas en el cabello y las manos particulares de alguien que había pasado décadas comprendiendo que el cuerpo y la persona que lo habita no siempre estaban en armonía. Llegó a la parte trasera de la curtiduría al final de la tarde, no a la delantera, lo que significaba que alguien le había indicado a dónde ir. Sale la oyó venir. Oyó los pasos más ligeros que el patrón diferente de Corben y se pegó al hueco. Pel se detuvo al borde del callejón trasero, no en el hueco. Al borde, la distancia respetuosa de alguien que había aprendido que aparecer en el espacio de otra persona era algo que requería permiso. Soy Pel, le dijo al heredero general, que era lo que se hacía cuando se sabía que alguien estaba allí, pero no se iba a fingir saber dónde exactamente. Soy la curandera de aquí. Corben me pidió que viniera. Sel no dijo nada. No me dijo mucho. Pel continuó. Dijo que había alguien que tal vez necesitaba que le revisaran las manos y tal vez otras cosas. Dijo que pensaba que usted sabría lo que necesitaba y lo que no, y que no quería decidirlo por usted. Hizo una pausa, dijo que si no